Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Señor por un día más. Gloria a Dios que nos permite un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para seguir avanzando. Y hoy me gustaría darles una palabra de aliento. Aquellos que de pronto han caído, aquellos que de pronto fallaron a Dios y dicen, todo está perdido, ya no voy a hacer más, no voy a buscar más porque fallé, porque ofendí a Dios. Y quiero decirte en esta mañana que sin importar lo que hayas hecho, sin importar lo que haya pasado, Dios es un Dios tan misericordioso que Él extiende su mano de misericordia para volverte a levantar. A veces hay vergüenza en nosotros, nos sentimos avergonzados, decimos, fallé, pequé, ofendí a Dios, hice esto, hice aquello, hice lo que no debía y nos sentimos avergonzados. Pero yo quiero decirte que muchas veces esa vergüenza se convierte en algo malo. Esa vergüenza se convierte en algo que nos separa de Dios. Yo solamente puedo decirte que sin importar lo que hayas hecho, tienes un abogado que se llama Cristo, aleluya, un abogado que está sentado, un abogado que tiene conocimiento. Dice la palabra del Señor que fue probado en todo y por todo, de manera que el Señor conoce la debilidad, el Señor conoce lo débil que eres, el Señor sabe lo débil que tú eres. Eso no te da licencia para seguir pecando. No es una licencia para seguir haciendo lo malo, obviamente. No es mi intención decirte a ti, sigue haciendo lo malo. Esa no es mi intención. Mi intención es decirte que aunque hayas caído, tienes un Dios que te perdona, un Dios que te levanta, un Dios que te restaura y que te dice, ve y no peques más. Pero debes de saber que si cometes pecado, porque eres hombre pecador al igual que yo, y te equivocas y te desanimas y fallas, debes saber que Cristo te perdona, que Cristo está dispuesto a levantarte, que Cristo está dispuesto a tomarte de la mano. Solamente clama a Él, pide ayuda, reconoce, dile, Señor, estoy avergonzado por mi pecado, y Él te va a ayudar. Señor, aquí estoy. Clamo por aquellos, Señor amado, que de pronto han detenido su caminar. Aquellos que de pronto, Señor, se han detenido porque se sienten avergonzados delante de ti por el mal que ellos han hecho, Señor amado, porque han caído, porque han fallado, porque han hecho algo desagradable delante de ti. Señor, perdónalos primeramente. Perdónalos, Señor amado, porque quizás no lo querían hacer o de pronto en el momento fue más grande la tentación que, Dios mío, que la decisión de decir no. Pero te ruego en esta hora, Señor, perdónalos. Ayúdalos, ayúdalos a amarte. Ayúdalos a adorarte, ayúdalos a servirte, ayúdalos a buscarte, ayúdalos a darte gracias, ayúdalos a aferrarse cada día más a ti y a tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, yo sé que tú los levantarás. Yo sé que tú no los dejarás caídos. Yo sé que tú le extenderás la mano porque lo hiciste conmigo una y otra vez. Una y otra vez has estado allí, Señor. Y yo sé que así también lo harás con ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 6. Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras
Uno derribaba un árbol, se le cayó el hierro del hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestado. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra los hijos de Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y una gran multitud, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y os seguiré, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y lo guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él le respondió, no los mates. ¿Matarás tú a los que tomas cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más entraron bandas armadas de Siria en Israel, en la tierra de Israel. Después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un intestino de palomas por 5 piezas de plata. Y pasado el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo. Hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safán, que queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando venga el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, cuando el rey mismo irrumpió en la estancia y dijo,
Todo este mal viene de Jehová. ¿Para qué he de esperar más en Jehová? Capítulo 7. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, mira, Jehová va a hacer ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos el campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si nos dan la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, incurriremos en culpa. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que que han quedado en la ciudad, porque los que quedan aquí también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos a ver qué ocurre. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová. Y el rey había puesto de vigilancia en la puerta aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo en la puerta y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo. Mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, mira, Jehová va a hacer ventanas en el cielo. ¿Podrá suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló en la puerta y murió. Capítulo 8. La tsunamita recupera sus bienes. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había resucitado diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos, volvió de la tierra de los filisteos y fue a pelear al rey por su casa y por sus tierras. Estaba el rey hablando con Jesse, criado del varón de Dios, a quien había dicho, cuéntame todas las maravillas que hizo Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto,
He aquí que la mujer a cuyo hijo él había resucitado vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo resucitó. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: Has de devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Eliseo anuncia a Hazael el reino. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo: El varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: Toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿Sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: Sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: Ve y dile: No sobrevivirás, pues Jehová me ha mostrado que de cierto morirá. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael: ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espadas, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Asael dijo: Pues, ¿es por ventura tu siervo algún perro para que haga cosas tan enormes? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: Me dijo que seguramente sanarás. Al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. En el quinto año de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y cuando en el camino de los reyes de Israel, como hizo, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una de hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Jorán y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Jorán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. En el año 12 de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como a la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, a Ramot de Galad contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Jorán. Y el rey Jorán se volvió a Israel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Cosías, hijo de Jorán, rey de Judá, a visitar a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Capítulo 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: Así dijo Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes,
Fue pues el joven el profeta a Ramot de Galaad cuando cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo venga la sangre de mis siervos y los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de acá, y destruiré de acá todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y yo pondré la casa de acá como la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías. A Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte enseguida. Abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, contra Joram. Estaban entonces Joram guardando a Ramón en Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Israel para curarse las heridas de los sirios que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar nuevas a Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y se fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, hay paz. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo el rey, dice así, hay paz. Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete el cual llegó a ellos. El rey dice así, hay paz. Y Jehová respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y al marchar el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Ninsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vino, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió a las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta le atravesó el corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de acá, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo, herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleán, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. En su siervo le llevaron en un carro a Jerusalén y allí le sepultaron sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, había comenzado a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Sinri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién?
y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos que la pisotearon. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, tisbita, diciendo, en la heredad de Israel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Israel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Capítulo 10. Jehú extermina la casa de Acab. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los príncipes de Israel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor y los que tienen carros y gente a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponerlo en el trono de su padre, y pelear por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces le escribió la segunda vez diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas, y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero de los que le dio las nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, ponerlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de acá, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de acá de Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prendedlos vivos, y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo saludó, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues, ¿qué lo es? Dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había dado por Elías. Después reunió Jehú todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos, a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que falte no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y Jehú y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y en el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo el que tenía el arco de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él sacó vestiduras.
Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recat, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad